Bien, pues yo soy Jordi Arrufí, director de estrategia de Mobile World Capital Barcelona. Antes de nada, lógicamente agradecer a Metic y especialmente también a Pedro Mier la oportunidad que nos ha dado de participar de nuevo en estas jornadas. Desde que se fundó Mobile World Capital, que no hemos fallado en ninguna de las ediciones, pero creíamos que esta edición en particular cobraba todavía más sentido, porque el objetivo de esta ponencia que voy a moderar es precisamente presentar un estudio que tiene... No está la presentación, disculpad si podéis cambiar la presentación, que tiene por objeto reflejar cuál es la realidad de la digitalización en España. O sea, así que nos iba como anillo al dedo. Bien, antes de nada, cuando se ponga la presentación veréis que el título de este informe, que por cierto luego podéis recoger a la salida de esta sesión, es Oportunidad Digital o la oportunidad de la economía digital en España. Así que ya podéis intuir que esto no va solo de hacer una radiografía de cuál es la foto de la digitalización en España, sino que también va a identificar cuál es la oportunidad de acelerar el proceso de transformación digital en el que ya estamos pues, inmersos. Presento primero a los ponentes, me acompañan y quiero hacer un inciso aquí. Este estudio lo hemos hecho Mobile World Capital Barcelona y Accenture Strategy y es por eso que hoy me acompañan aquí. Pues por una parte Alberto Zamora, que es el líder de la práctica de estrategia de Accenture, tanto en Iberia como en Israel, y me acompaña también Ignasi Salvador, que es el director de innovación de Celsa Group, una de las empresas que ha participado y ha dado su testimonio como empresa líder en el ámbito de la transformación digital en este estudio. Bien, la mesa tendrá 4 bloques muy breves. Yo primero introduciré los motivos que nos han llevado a realizar este estudio y daré unas primeras pinceladas de qué se está haciendo bien en cuanto a la digitalización en España y cuáles son esos retos, oportunidades de mejora. Luego Alberto pasará a entrar más en detalle en cuáles son las principales conclusiones alcanzadas en el estudio. Ignasi, en el tercer bloque, nos contará cómo se ha abordado la transformación digital en una empresa que pertenece a un sector aparentemente tan lejos de lo que es el paradigma de la digitalización como es Celsa Group, una empresa que pertenece al grupo o al sector de los recursos naturales y la metalurgia. Y por último, abriremos, espero que nos dé tiempo, abriremos un turno de preguntas. Bien, ¿por qué hemos realizado este estudio? Antes yo creo que es pertinente que os haga una breve introducción de qué es Mobile World Capital. Sé que muchos de vosotros ya nos conocéis, hemos estado aquí, como decía, en los últimos años, pero creo que es pertinente. Entonces, Mobile World Capital, que por cierto nace en el 2012, nace a raíz de un gran evento que es el evento del Mobile World Congress. Nosotros no somos la entidad que propiamente organiza el Mobile World Congress, pero somos la entidad que tiene por encargo generar un relato de 365 días del Congreso. Es decir, el Congreso digamos que es el show business, por decirlo de alguna manera, 4 días nosotros generamos un relato 365. Con lo cual tenemos el objetivo y la misión de generar un legado para Barcelona, pero también para nuestro ámbito de actividad, es decir, incluyendo la economía española, generar un legado en torno a la economía digital. Y, por tanto, podemos decir que nosotros impulsamos la transformación digital. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues a través de distintas líneas de actuación, distintos enfoques, desde programas de transferencia de tecnología, programas de aceleración de startups. Tenemos una plataforma que quizás conozcáis que se llama 4 Years From Now, que aúna todo el ecosistema de innovación y de startups, etcétera. Pero tenemos una misión y una de las áreas donde ponemos más hincapié es justamente en lo de generar digital awareness, es decir, generar conciencia digital. Y en este ámbito, pues digamos que generar conciencia y evangelizar sobre la necesidad de transformarse digitalmente se puede hacer de muchas maneras. De hecho, ya lo estamos haciendo a través de formaciones, a través de eventos y ponencias, pero una manera de hacer un estudio como este. En este proceso de evangelización o de concienciación sobre lo que quiere decir transformación digital y sobre cuáles son las oportunidades, nos encontramos varias barreras que impiden que las empresas y que aquellos agentes que tienen que dominar el negocio digital, pues digamos que no se atrevan, ¿no? Hay varias, y se han hablado estos días de algunas, ¿no? Una es el vértigo. El vértigo a lo desconocido, a no saber qué pasará después de que yo implemente un proyecto de transformación digital, pero si me permitís también, hay cierto vértigo o miedo a canibalizar el propio modelo de negocio, ¿no? Que esto es el famoso dilema del innovador de Christensen, ¿no? Que decía, ostras, si ya tengo un modelo de negocio que funciona, ¿por qué tengo que crear una nueva estructura, un nuevo modelo, una nueva organización para algo que no sé si va a funcionar, ¿no? Ese es uno de los problemas. Respecto a esto, nosotros queríamos aportar con este estudio ciertos datos y ciertas conclusiones que respalden que impulsar la transformación digital merece la pena
y que podemos capturar un valor, ¿no? Es decir, que impulsando y acelerando la transformación digital, y ahora vemos en qué se concreta esto, podemos generar un valor añadido para la economía, con lo cual apelamos a todos los agentes económicos, no solamente la empresa, sino también el sector público. Y hay otra reflexión, aquí si me permitís, o otra barrera, que es aquella de... vosotros que sois muchos del mundo de la tecnología conoceréis el famoso chiste del Big Data y el sexo de los adolescentes, que es que todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe muy bien cómo hacerlo. Pues esto pasa también con la transformación digital. Todo el mundo habla de ello. Y en cambio hay cierto desconocimiento. Aquí lo que hemos querido aportar también es el testimonio de distintas empresas que están liderando y están impulsando la transformación digital en España en sus respectivos sectores. Bien, habréis visto que detrás mío había una slide con un 3,6. Os he dado algunas pistas de qué puede querer decir esto. Os sugiero que os animéis a pensar qué puede decir y prometo que antes de que termine yo pues desvelaré este dato. Siguiente punto. Antes de dar paso a Alberto, resumiré rápidamente algunas reflexiones sobre cosas que se están haciendo bien en España en cuanto a la digitalización y aquellas oportunidades de mejora. Cosas que se están haciendo bien, más allá de lo que nos dicen los indicadores o los datos. Ecosistemas de innovación. España es la única economía de la Unión Europea que ha sido capaz de situar a 2 ciudades en el top 10 de las llamadas tech cities europeas. Tenemos Barcelona y Madrid como tech cities que encabezan o están dentro del top 10, ¿no? Esto solo pasa en España. ¿Qué características tienen estos ecosistemas de innovación? Pues primero que tienen mucha densidad de startups, es decir, de nuevos negocios digitales y disruptivos. En España más de 2.600 startups. Pero también hemos sido en España capaces, y a través de estos ecosistemas y estos hubs de innovación, Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, hemos sido capaces de capturar el interés y la inversión de grandes multinacionales que vienen aquí a instalar sus centros de innovación. Recientemente habréis seguido en la prensa que se ha anunciado el caso de Ryanair en Madrid, el caso de ayer se anunciaba la inversión de Amazon en Barcelona, pero podríamos seguir, la lista es muy larga y esto no pasa porque sí, sino porque hay un caldo de cultivo y realmente aquí se puede innovar y hay digamos, las condiciones se cumplen para hacerlo. Y un tercer elemento, como sabéis, es que estas ciudades son capaces de atraer también el conocimiento, el contenido, a través de, por ejemplo, grandes congresos internacionales como Mobile World Congress, como Smart City, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está pasando hoy en día. Corporate Venturing también es otro elemento que queríamos destacar. Corporate Venturing como aquel elemento que hace que la corporación asuma que la innovación disruptiva ya no saldrá más, o como mínimo no con la frecuencia que salía antes, de sus fronteras, de su departamento de R+D, sino que tiene que buscar nuevos aliados que los busca en centros de investigación e innovación, pero también lo busca, por ejemplo, en el ecosistema de startups. Tenemos muchos ejemplos de corporate venturing, de empresas que como Celsa se están aproximando a la startup para innovar. La administración pública también queríamos destacar cuando entramos ya en sectores que lo están haciendo bien. La administración pública, como sabéis, tiene un doble papel. Uno es la transformación digital del propio sector público. En España conocemos que hay proyectos emblemáticos, DNI electrónico, receta electrónica, historia clínica compartida. Aquí ha habido un papel relevante, dejadme que os dé un dato. El DESI, que es ese índice que elabora la Comisión Europea de la densidad digital de las economías europeas, de la Europa de los 28, situaba a España en el 14, es decir, media tabla. Cuando vamos a analizar propiamente lo que es los servicios públicos digitales, España se sitúa en el ranking entre el 5 y el 6, dependiendo del año. Es decir, que el sector público contribuye de forma significativa a la densidad digital de la economía. Pero también la administración pública tiene un papel relevante. Yo supongo que por esto el Ministerio ha añadido esa coletilla de y Agenda Digital, y Red.es tiene una estrategia de agenda digital también para el sector privado. Es decir, que el sector público está actuando ya, hay una estrategia de catalización de la digitalización en aquellos ámbitos donde hay una falla de mercado, donde hay más dificultad. Y por último, el estudio destaca algunos sectores que lo están haciendo bien. Por destacar dos, destacaría la automoción. La automoción está siendo objeto del mayor avance tecnológico, de la mayor disrupción en sus 130 años de historia. En estos días en Ametic hemos tenido testimonios de SEAT, testimonios de Ficosa, que por cierto ambos están planteando iniciativas de aproximación a la startup para impulsar su innovación. Pero digamos que es un sector que tiene muy claro que el componente digital ya forma parte del proceso de compra o se tiene en cuenta a la hora del proceso de compra y también a la hora de invertir los esfuerzos en el proceso de fabricación. Y también la banca, ¿no? La banca con sus iniciativas de omnicanalidad, de Big Data,
pues de múltiples servicios digitales que se están desplegando con una orientación a lo mejor de mobile first y de poner el cliente en el medio. Más allá de que también en el estudio recogemos algunos deberes que se tienen que hacer, como por ejemplo la penetración de las fintechs en España. Y ya por acabar, dejadme que añada 3 deberes o 3 oportunidades de mejoras, para ponerlo en positivo, que la economía española debe abordar en cuanto a la digitalización. Uno es el tema de los skills digitales. Se ha hablado mucho hoy de skills digitales. Hay escasez, obviamente. Cualquier economía como la española, por ejemplo, que quiera liderar o quiera estar en la cabeza de la digitalización, necesita densidad digital, y aquí hay escasez, como está pasando en muchos lugares. Y añadiría algunas reflexiones, ¿no?, aquí en relación a los skills. Una es, por ejemplo, la baja penetración que están teniendo los millennials. O los millennials, o digamos la generación posterior, la generación posterior al 80. Nos decían algunas compañías que hemos entrevistado en este estudio que ellos han transformado digitalmente porque su cliente es joven y con lo cual les ha arrastrado a innovar. Imaginamos que no podríamos conseguir si el empleado de esta compañía también fuera un nativo digital que ha nacido con la digitalización bajo el brazo, para entendernos, ¿no? O sea, esta es una de las barreras. Y la otra, se ha hablado de los centros de formación. Hay muchos temas en los skills. España es muy buena situando business schools en lo más alto de los rankings. En cambio, cuando hablamos de ICT, estamos lejos todavía de la excelencia. Absorción de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Bueno, aquí se pueden analizar muchos issues en cuanto a la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero uno, y se ha hablado mucho, es la falta de estrategia. En el momento de la realización del estudio, solamente el 62% de las empresas, que es mucho, decían que no tenían una estrategia digital en marcha. No hablamos obviamente de las que nos han dado testimonio, sino esto es un reflejo de la realidad, es decir, una falta de estrategia digital. Luego hay el tema de la PYME. Obviamente la PYME es uno de los grandes afectados de esta disrupción tecnológica. Generan el 65% del PIB, son el 99% de las empresas, y en cambio les falta recursos. Y cuando hablo de recursos no hablo de recursos económicos. La cuarta revolución industrial tiene un componente que es que la tecnología está al alcance, es más barata que nunca, sin embargo es un tema de capacidad de transformarse. Y luego también quería añadir un dato, y es que en España somos muy buenos investigando y somos muy malos monetizando la investigación. El valor, datos 2014, pero da igual, el valor de la transferencia de tecnología o de la comercialización de licencias por universidad en España en el 2014 era de aproximadamente 45.000 euros por universidad. En Europa era 4 veces más, 267.000. Y ya no hablemos de Estados Unidos. Y por último, hacer una mención a la regulación. La regulación como aquella palanca que puede impulsar la transformación, pero también puede frenar determinados modelos de negocio y tecnologías disruptivas. Bien, el 3,6, no sé si intuís que puede referirse, este 3,6. Para no alargarme más, os desvelaré que 3,6 es ese incremento adicional que podemos generar en el PIB en un escenario 2021. Adicional me refiero que el FMI prevé un crecimiento del 1,7, esto sería un 3,6% adicional, si somos capaces de acelerar la transformación digital. Es decir, entre otras cosas, si somos capaces de afianzar lo que estamos haciendo bien, pero de poner medida a esos retos o oportunidades de mejora. Alberto hará más hincapié en este tema, pero ya para cerrar, pues sobre todo hacer énfasis en que en realidad la transformación digital no solo va de optimizar negocios, de optimizar sectores y de aportación de valor, sino que también va de generar competitividad, de generar riqueza y de generar bienestar, como demostramos, digamos, en este análisis. Así que, Alberto, ya no me extiendo más y doy paso a tu presentación. Muchas gracias. Voy a empezar diciendo algo que he oído recurrentemente durante estos días, y es que acelerar la transformación digital es una gran oportunidad para el crecimiento de la economía española, y yo creo que en esto estamos de acuerdo. Lo que vamos a intentar ahora es intentar ponerle un poco de números a esta afirmación y ver hasta qué punto es una gran oportunidad o no es una gran oportunidad. El primer mensaje que quiero decir es que la digitalización de la economía española está bastante retrasada frente a los principales países. Estamos en el puesto 11 de los 14 países que hemos analizado. Ahora veremos un poco más detalle. A pesar de este retraso,
la economía digital en España está previsto que crezca de forma natural de aquí al 2021, pues de representar el 19,7% del PIB hoy hasta el 22,2% en 2021. Sin embargo, pensamos que es posible acelerar ese crecimiento y alcanzar un adicional de 48.500 millones de dólares en el 2021 si se hace una serie de actuaciones en diferentes estados. Y esto sería el famoso 3,6% que Jordi os anunciaba de poder aumentar el valor de la economía en 2021 frente a un escenario tendencial que es cómo crecería si seguimos haciendo como lo estamos haciendo ahora. Para conseguir esos 48.500 millones adicionales o ese 3,6% adicional, hay que actuar un programa que cubra al menos 3 grandes palancas. Luego os daré más detalles sobre ellas, pero una es todo lo que tiene que ver con el talento, y hoy ha sido un día donde hemos oído muchas y buenas ideas sobre qué hacer sobre el talento. Segundo, la tecnología. La inversión en tecnología sigue siendo necesaria en muchas compañías y que dan esas capacidades. Y otra serie de factores que lo hemos agrupado en un concepto que llamamos aceleradores de la economía digital, que tiene en cuenta distintos temas como la facilidad de hacer negocios en España, la regulación, la agilidad de la regulación, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar un poco más en materia. El estudio que hemos realizado, hemos desarrollado un índice que se llama Digital Economic Opportunity, o oportunidad económica de la digitalización, que lo que nos permite es, a través del análisis de 36 distintas variables de la economía y de la digitalización, del desarrollo de la digitalización en España, nos permite ver el grado de desarrollo de la digitalización en cada país y comparar entre los diferentes países. Es un índice relativo, quiere decir que si Estados Unidos desarrolla su digitalización mucho más y nosotros la desarrollamos un poquito menos, pues nuestro índice de digitalización, de oportunidad de digitalización puede bajar. Aunque estamos avanzando en la digitalización, puede bajar nuestra oportunidad económica porque los otros países estén desarrollándose mucho más rápido. Esto lo que viene a decir que tenemos un índice de oportunidad económica de 35 cuando Estados Unidos está en 71. Quiere decir que estamos básicamente, podríamos decir que estamos en la mitad del desarrollo digital de nuestra economía con respecto a la economía americana. Y si veis, pues los grandes países, Reino Unido, Suecia, Holanda, pues están bastante por encima nuestra. Y luego tenemos un país que es Austria, que está 10 puntos por encima y que luego haré referencia a él porque el ejercicio que hemos hecho de intentar acelerar la economía digital en nuestro país sería intentar ponernos al nivel de Austria y ganar esos 10 puntos, que significaría conseguir esos 40 y pico mil millones adicionales en el Producto Interior Bruto. Entonces, por un lado, este índice nos permite comparar España con el resto de países en el grado de desarrollo digital y, por otro lado, lo que hace el estudio es que traduce ese índice en impacto económico en el Producto Interior Bruto. Y lo que nos viene a decir que hoy en día lo que se puede considerar como economía digital dentro del contexto de la economía global en España vendría a ser el 19,7%, sería contribución de la economía digital. Si miramos cómo está Estados Unidos, esta es la gran oportunidad. Los 48.500 millones que hacíamos referencia se nos pueden ser muy pequeños comparados con esta es la oportunidad. Si España consigue un desarrollo digital similar al desarrollo digital que tiene Estados Unidos, la contribución de la digitalización al Producto Interior Bruto pasaría del 19,7 al 34% y ahí habría un crecimiento no solo en la contribución directa de la economía digital, sino en la no digital por un efecto inducido. Y esa es una grandísima oportunidad. ¿Cuántos años vamos a tardar en llegar a ese desarrollo que tiene Estados Unidos? Pues esa es una pregunta que no me atrevo a responder, pero esa es una grandísima oportunidad para España. Muchas veces el estar por detrás en el desarrollo digital puede ser un elemento negativo, pero también hay que mirarlo como una gran oportunidad. Y aquí tenemos una gran oportunidad para el desarrollo económico de España y aprovechar la digitalización como esa gran palanca. Jordi ya ha hecho referencia a limitaciones que han provocado este retraso, ¿no? Es decir, yo creo que
en los últimos años, y yo creo que los 2 últimos años, estamos viendo las empresas españolas poner mucho foco en la digitalización, sobre todo las grandes compañías, pero es cierto que venimos con cierto retraso con respecto al resto del mundo y que no todas las grandes empresas españolas tienen una estrategia clara digital o la han tenido hasta hace muy poco. Y ahí Jordi ya anunciaba que hay muchas empresas españolas y todavía a día de hoy no hay una clara estrategia digital. La inversión en innovación, no tengo nada que añadir, creo que ha salido repetidas veces durante estos días. Tenemos problemas de talento digital y hoy se ha oído mucho y necesitamos actuar también sobre ello. Y la regulación necesitamos que se agilice para dar respuesta a muchos de los retos del desarrollo digital. Con lo cual, no voy a extenderme más sobre las limitaciones. El ejercicio que hemos hecho, primero, hemos intentado traducir ese índice digital en el impacto en la economía. Hemos proyectado qué pasaría en el Producto Interior Bruto, el desarrollo de la digitalización de la economía digital hasta el año 2021, que son casi 5 años, y nos sale que en la misma tendencia que tenemos hoy, pues aumentaría en lo que es la participación de la economía digital del 19,7 al 22,2. Y luego hemos desarrollado un escenario alternativo y es ¿qué ocurriría si somos capaces en estos 5 años de recorrer el camino la distancia que tenemos entre España y Austria, que son 10 puntos en el índice económico digital? Si fuésemos capaces en estos 10 años de acortar esa distancia, bueno, pues eso significaría que en el 2021 seríamos capaces de contribuir con 48,5 mil millones de dólares adicionales, o un 3,6% de incremento del Producto Interior Bruto. ¿Cómo conseguir esto? Pues hay que actuar sobre las 36 variables que implican este indicador. Y voy a intentar resumir en cuáles son las principales variables sobre las que habría que actuar. La hemos agrupado en 3 grandes palancas. Por un lado, todo lo que llamamos talento y habilidades. Es decir, primero necesitamos generar más talento digital. Y aquí la empresa y las universidades tienen que andar mucho más juntas. Estamos viendo muy buenas iniciativas de colaboración entre empresas y universidades en otros países donde son las empresas las que están llevando a sus profesionales a las universidades para poder formar a la gente en la universidad sobre las habilidades y los skills que se necesitan en las compañías. Y se está produciendo un cambio importante en este sentido, no esperar que la universidad produzca lo que necesito, sino ir a la universidad a producir lo que realmente necesito. Por otro lado, y esta mañana lo hemos oído, necesitamos hacer un reskilling, una formación tremenda, en forma masiva, a casi todos nuestros profesionales en las compañías. No podemos dejar fuera a casi todos nuestros trabajadores de lo que es el fenómeno de la digitalización. Los temas todos los temas de automatización de procesos que van a impactar en nuestras personas, no podemos dejar a esas personas en el camino. Tenemos que también formarlas y que formen parte de lo nuevo y que formen parte de la digitalización. Y eso muchas compañías ya lo están haciendo. La mía es un buen ejemplo de ello, donde hemos rotado muchos de nuestros profesionales de tecnologías más legacy a nuevas tecnologías y tenemos que seguir haciéndolo de forma masiva. También es cierto que para poder limitar este gap de talento, lo que estamos viendo es nuevas formas de trabajo que con las nuevas generaciones y con los millennials es más fácil de implantar, formas de trabajo más, en lugar de basadas en posiciones, basadas en proyectos, con fuerzas de trabajo más líquidas que hoy se pueden dedicar a una cosa y a otra, el uso de freelance, el uso de personas que trabajan a tiempo parcial, el uso de subcontractors, nuevas formas de trabajo más horizontales, con organizaciones más planas, y todo ello nos va a ayudar a poder paliar de alguna forma toda esta escasez de talento y poder contar con talento muy específico en el momento que lo necesitas. Y por otro lado también aumentar los equipos dedicados a la innovación, que nos va a permitir innovar y por lo tanto desarrollar más negocio. La segunda parte tiene que ver con la tecnología. Y aquí, amigos, es donde seguramente estamos todavía más retrasados. De los 3 aspectos donde más retrasados estamos con respecto a Estados Unidos y a los países líderes, es aquí.
Tenemos que asegurar que nuestras compañías desarrollan las capacidades digitales que se necesitan. Yo creo que hemos empezado un buen camino, se ha empezado un buen camino, sobre todo en la parte de relación con cliente, donde se ha puesto mucho foco últimamente, donde han ido gran parte de las inversiones. Esa parte del Go Digital hacia el cliente creo que está en el buen camino, pero la parte más interna del Be Digital, de digitalizar todos los procesos de la compañía y los procesos de colaboración internos de la compañía, creo que es una asignatura todavía pendiente y que hay que hacerlo. Y desarrollar todas las capacidades digitales que una compañía necesita desde el punto de vista del cloud, de datos, de analytics avanzado, de inteligencia artificial, de Internet of Things, de temas de movilidad, de temas de integración con redes sociales. Todas estas capacidades todavía nos queda mucho camino por recorrer. Vemos las grandes compañías españolas donde ya están ahí, pero otras muchas compañías que esto es una asignatura pendiente. Y es aquí donde todavía estamos por detrás de la mayoría de nuestros países. Y no es suficiente ni generando más talento ni invirtiendo más en tecnología. También necesitamos otra serie de aceleradores, otra serie de facilitadores que haga que el crecimiento de la economía digital sea posible. Uno de ellos, la infraestructura de comunicaciones. Si no hay conectividad, no hay comunicaciones, pues esto no va a funcionar y necesitamos ahí también seguir mejorando y creciendo. Necesitamos una regulación que se adapte de forma ágil a las nuevas tecnologías, a los nuevos modelos de negocio, sobre todo a los nuevos modelos basados en la economía colaborativa. Y además tenemos que facilitar el uso de plataformas digitales y fomentar el desarrollo de negocios basado en plataformas digitales. Al final, no hay una solución única, no hay una receta. El desarrollo digital requiere actuaciones casi sobre 36 diferentes variables que nos pueda dar un crecimiento significativo. Pero es la labor de todos priorizar y encontrar cuáles son las que tenemos que hacer. En este caso, lo que es la inversión en tecnología sigue siendo una de las primeras prioridades para poder crecer en el corto plazo. Y por último, lo más importante, agradeceros la atención a todos. Muy bien. Nos dicen que por protocolo tenemos 15 minutos y yo creo que de sobras para que Ignasi pueda contar cuál es la experiencia en su aproximación al proceso de transformación digital de Celsa. Muchas gracias por la invitación. Lo que os voy a contar yo es la experiencia que hemos tenido nosotros en Celsa. Y bueno, será un ejemplo. Yo creo que luego si tenemos algún tiempo para preguntas y eso y para comentar, seguro que salen temas nuevos, ¿no? Lo he centrado en el tema de innovación como un ejemplo de cómo conseguimos transformar un sector tradicional y conseguimos realmente hacer un cambio. Pero bueno, muchas de las cosas que han comentado respecto a talento, respecto a digitalizar a nuestra fuerza de trabajo, todos los procesos internos y demás, es algo en lo que también estamos. O sea, al final, el tema de tener una estrategia es fundamental. Nosotros empezamos a pensar en todas estas cosas así de forma seria hace un par de años. Hicimos una sentada y es verdad que yo creo que la forma de plantear las estrategias también está cambiando. O sea, esto de hacer una sentada diseñar un plan perfecto y empezar a ejecutar, yo creo que esto nosotros no lo enfocamos así y de momento nos está yendo razonablemente bien y estamos tomando un enfoque mucho más también innovador y más de startup, ¿no? Tengo una idea más o menos clara de por dónde quiero ir, empiezo a moverme, pruebo, si veo que la cosa no funciona, corrijo y sigo avanzando, ¿no? Entonces, ha habido cosas que hemos hecho que han funcionado, otras que no han funcionado tanto y la verdad es que cuando te metes en un jardín como este, a medida que estás dentro, vas teniendo más claro realmente qué es lo que quieres hacer. Es difícil ver desde fuera
cuál va a ser la ruta que vas a seguir, ¿no? Entonces, es una de las cosas que cuando empezamos con el tema de innovación la gente nos decía, bueno, pero ¿tenéis claro cómo vais a relacionaros luego con las startups? ¿Cómo va a terminar eso? Bueno, empecemos y ahora ya, después de un año de haber implementado esto, pues tenemos más claro cómo queremos movernos, ¿no? Bueno, Celsa Group, nosotros estamos en el sector del acero, tenemos plantas en diferentes países en Europa, somos unos 9.000 trabajadores y con una facturación del entorno de 3.500, 3.600 millones anuales. Tenemos 6 idiomas en la casa y bueno, eso también para los procesos internos pues a veces complica el asunto, ¿no? Fabricamos productos largos, es decir, vigas, barras de corrugado, alambres y demás, ¿vale? Metálicos. Estamos totalmente integrados, tenemos empresas que recogen chatarra. O sea, ahora todo esto que todo el mundo habla del tema de la economía circular, nosotros somos de los principales recicladores en España, pues podríamos decir que somos nosotros, porque reciclamos cada año del entorno de 8 millones de toneladas de chatarra, que convertimos en producto largo y luego colocamos en las obras o se coloca o, digamos, en otros sitios, ¿no? Y tenemos operaciones en toda la cadena de valor. Bueno, el corazón de las plantas es digamos, las cestas donde se funde el acero. Y bueno, unos productos que fabricamos. Entonces, nuestra gente, ¿cómo es nuestras instalaciones? Pues bueno, nuestras instalaciones son unas instalaciones, digamos, vetustas, ¿no? O sea, uno entra allí y dice, esto tiene años. Pero sí que es verdad que a medida que va entrando gente joven, pues hay mucha gente con muchas ganas de cambiar y de hacer cosas diferentes, ¿vale? Entonces, lo que tenemos un programa de innovación que básicamente tiene 2 grandes patas. Una pata de relación con las startups, que es la que más voy a explicaros hoy, pero luego hay una pata de intraemprendimiento, que para nosotros es fundamental, porque justo una de las cosas que siempre les decimos a nuestros trabajadores es tenemos la suerte de tener un programa de intraemprendimiento que os permite emprender. Por tanto, vamos a utilizar metodologías startups, pero tenemos algo que las startups fuera no tienen, y es que tenemos nuestras instalaciones y tenemos todo el conocimiento que tenemos. Y para una startup, llegar a un horno de estos y hacer una prueba es muy complicado. Para nosotros es muy sencillo. O sea, es cuestión de llamar a Pablo, el de laminación, y decirle, oye, Pablo, mira, que pasado mañana vamos a hacer una prueba aquí. Y eso es algo que no somos conscientes de lo que tenemos y de lo que podemos innovar si ponemos a la gente adecuada a trabajar junta, ¿no? Bueno, nuestra visión suministrar soluciones alrededor del acero. Hemos pasado de entregar productos a realmente meternos en soluciones. Esto implica producto, implica servicio y implica experiencia. Tiene que ver con conexión con cliente y tiene que ver con no vender material, sino vender datos, o sea, estamos intentando cambiar las reglas del juego. El sector del acero es un sector que se va a transformar en los próximos años y lo que tenemos muy claro es que queremos ser los que abran camino en este proceso. Lo cual implica que no tenemos mucho referente. Y a veces pues nos metemos en algún jardín que luego vemos que no tiene salida. Por ejemplo, el año pasado en el proyecto de innovación de Ingenium, uno de los retos que lanzamos a las startups fue la impresión 3D. Todo el mundo hablaba de impresión 3D. Cuando empezamos a rascar nos dimos cuenta de que la tecnología en acero es válida, pero está yendo a una velocidad, o sea, la velocidad de impresión no es comparable, ¿no? O sea, hace unos meses hubo una universidad en UK que consiguió imprimir una viga de 6 metros de largo y tardaron 2 semanas en fabricarla. Y claro, nosotros sacamos 500 camiones al día. Entonces, pues bueno, nos metimos ahí, vimos un poco y dijimos, oye, mira, esto bien, pero le va a tocar esperar, ¿no? Tenemos que buscar otras cosas. Vale. Bueno, entonces, lanzamos Ingenium, que es la herramienta que utilizamos básicamente para transformar. Yo muchas veces cuando hablamos de innovación me gusta decir que en realidad la innovación no consiste más que en coger ideas que ya existen y combinarlas. Entonces, hay cosas que mucho conocimiento lo tenemos internamente y es verdad que tenemos que ir a buscar startups y tener relaciones con ellos para conseguir hacer cambios radicales. Nosotros, como lo estamos haciendo, no nos asusta atacar nuestros pilares. Lo que decías si tienes una cosa que funciona, ¿cómo la vas a cambiar? Oye, pues
es que si no la cambias, te la van a cambiar. Entonces, ¿no? el pitch que tenemos en nuestra propia casa es, señores, cuando nos metemos en estas cosas tenemos que dejar de pensar como pensábamos y pensar en cómo podríamos estar en el sector del acero si no tuviéramos un duro, por dónde empezaríamos. Y el no tener un duro implica que el tener las fábricas y las inversiones en las fábricas pues no es necesariamente a lo mejor el camino. A lo mejor el camino es montar negocios alrededor de todo esto, ¿no? Bueno, el programa nosotros, como lo tenemos con las startups, lanzamos unos retos. Las startups se presentan a los retos, seleccionamos startups que vengan y nos cuenten y una vez hemos seleccionado las startups, lo que hacemos es montar un equipo interno que trabaje con la startup para desarrollar un piloto. ¿Vale? El año pasado, era la primera vez que lo hacíamos, se apuntaron como unas 60 startups con ideas muy diferentes, de las cuales seleccionamos 30 para que vinieran a contarnos lo que creían que podían hacer. Nos estuvieron contando y de esas seleccionamos 10 con las que hicimos realmente programas piloto. ¿Qué les aportamos a ellos? Les aportamos asesoramiento para hacer crecer a la empresa. O sea, lo que hemos entendido es que la forma de relacionarte con la startup se acabó lo de yo soy gran empresa, tú te pones a la cola, empecemos a hablar. No, o sea, ellos tienen un proyecto y lo que tenemos que hacer es apoyarles para que su proyecto avance, ¿vale? Entonces, retos que tenemos ahora mismo, tenemos encima de la mesa, energía, primer reto. Somos uno de los mayores consumidores de energía en España. Cualquier cosa que ahorremos ahí es un dineral. Trazabilidad en la cadena de suministro y tiene mucho que ver con procesos internos, cómo movemos nuestros equipos y cómo somos capaces de poder dar información al cliente de dónde están sus productos. Automatización de procesos, robótica, análisis de datos, sensores en nuestras fábricas para optimizar cómo funcionamos. El cuarto le llamamos Smart Steel y es una cosa que estamos apostando bastante y es cómo podemos colocar sensores en nuestros productos para dejar de vender barras de acero y empezar a vender datos. O sea, hoy en día, y la verdad es que en esto yo creo que en poco tiempo seremos capaces de sacar ya algo al mercado que realmente se pueda comercializar. Y es la idea de, tú tienes una instalación y cuando te colocamos el acero, te colocamos los sensores de modo que tú luego puedes consumir esos datos y puedes saber cómo se está comportando tu edificio, tu puente o lo que sea, ¿no? Y luego economía circular. Reuso de productos que salen del proceso y cómo podemos integrar todo eso en la forma de trabajar, ¿no? Bueno, ese es, yo diría, nos quedan 2 minutos. Sí, lo voy a dejar aquí. Pero bueno, luego lo que sí que quería comentar respecto al tema del talento, cómo actuamos con la gente joven y los millennials. Una de las cosas que estamos empezando a hacer, que yo creo que es muy recomendable y que os podría ayudar, es cogeros a la gente joven que tenéis en la empresa, sentarla al lado de una persona que tenga muchísima experiencia en la empresa y que le explique cómo gestiona sus tareas, cómo gestiona su tiempo. O sea, nosotros, una de las cosas que hacemos en el equipo de innovación, tenemos toda la gestión de todo lo que hacemos, lo tenemos on cloud y somos capaces de tener visibilidad de lo que está haciendo toda la gente en la empresa. Y esto, cuando se lo explicamos a una persona que estas herramientas no las conoce, muchas veces pensamos que no las utilizan porque no las van a saber utilizar. Y no es verdad. No las utilizan porque no las conocen. No las conocen. Entonces, quedan alucinados cuando les dices, no, olvídate, tú es que puedes estar en Sebastopol, pero sabes perfectamente qué está haciendo tu gente sin tener necesidad de llamarles. Puedes ver exactamente cómo está y le puedes hacer un comentario que le das información, ¿no? Muy bien. Pues, Ignasi, te agradecemos de nuevo tu intervención. Yo creo que queríamos a Ignasi, han participado más de 20 empresas en este estudio, pero nos parecía muy interesante porque precisamente el sector de la metalurgia, los recursos naturales, a veces queda muy alejado, ¿no? No te imaginas que pueden abordar la transformación digital desde esta perspectiva y además acercándose al ecosistema de startups. Bien, es una lástima que no nos dará tiempo para hacer turno de preguntas, pero sí que os quería animar a 2 cosas. Una es a continuar el diálogo. Nosotros ahora iremos al almuerzo y si no también aquí pues fuera en el patio podemos continuar la conversación. Y también os animo primero a coger el estudio que está, claro, repartirán algunas personas, es la versión ejecutiva, pero si queréis descargaros la versión completa os podéis conectar tanto a la landing page que ha habilitado Accenture Strategy como a nuestra web de Mobile World Capital Barcelona. Así que sin más, agradecer de nuevo a Metic y a todos los asistentes y nada más. Muchas gracias.